Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Coaching with Miriam. Hoy es lunes 26 de julio de 2021 y vamos a seguir desarrollando esto que venimos desarrollando durante tantos encuentros, que es mi alma, mi guía. Ahora entramos en la etapa de honestidad íntima y hoy vamos a desarrollar el tema Empiezo a vivir. Es el título de este encuentro es fruto de una serie de experiencias, de sentimientos, de emociones que se están despertando en mi persona a raíz del saber. Pero como siempre, antes de empezar a desarrollar el tema de este encuentro, quiero empezar por agradecer. Así que les digo gracias a todos y a cada uno de ustedes por seguir estando del otro lado. Entre todos los videos ya estamos sumando más de 900 vistas, así que muchísimas gracias. También, por supuesto, quiero agradecerle a Shem por esta posibilidad que tengo de seguir compartiendo con ustedes mi propia experiencia de vida. Voy a empezar este encuentro leyendo un pequeño texto que escribí sin formato ninguno, digamos, literario o formal, pero que tiene que ver con la conclusión a la que llegué después de tantos y tantos intercambios con gente amiga y conocida, al hablar sobre todos estos temas que tienen que ver con vivir desde el punto de vista de nuestras almas. Entonces voy a empezar por leer este pequeño texto que es como pensar en voz alta. Entonces, dice así: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Otro dolor, un accidente. Mi pareja se fue con otra persona. Salió mal el encuentro, salió mal el workshop que tenía que dar. Dios no permita que todo esto sea verdad, pero la verdad es que a todos nos ha pasado una u otra o más de una de estas cosas. A veces nos pasa una cada tanto, pero a veces es como una sucesión o una mala racha. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Esto es lo que la gente me pregunta. Entonces, mi respuesta es: ¿querés saber por qué? Con honestidad íntima, con humildad y en silencio, habla con tu alma. Tu alma tiene todas las respuestas. Y acá voy a hacer el primer, voy a parar, me voy a detener y quiero desarrollar este tema, estas primeras preguntas. Para las personas que no somos tan jóvenes y que ya
llevamos un tiempo un poquito más largo en este mundo, en esta vida. Seguramente muchos de nosotros tuvimos muchas parejas, o por lo menos tuvimos 2, 3, 4 parejas. En algunos casos más, en otros menos, en algunos casos parejas de muchos años, en otros casos varias parejas de, digamos, de pocos años de relación de cada pareja, pero de alguna manera todos, tanto los jóvenes como los no tanto, tuvimos la oportunidad al menos una o 2 veces de relacionarnos con un otro en situación de pareja o de relacionarnos con una otra en relación de pareja. Y como ya lo hablamos en otros encuentros, la forma en que nos relacionamos con esas parejas no es más que la sucesión o la repetición de la forma en la que nos relacionamos cuando éramos niños y adolescentes con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros pares. Aunque a ustedes les parezca que no, hay un hilo invisible en común. Y acá me quiero detener en algo muy importante y muy valioso, que es que nuestra forma de ser en esta vida es un capítulo más, esto también ya lo dije, en una serie de vidas que hemos tenido. Pero ¿qué pasa? Nadie, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, mucho menos nuestros maestros o docentes en la secundaria o en la universidad, jamás nos hablaron, nos mencionaron acerca de la posibilidad de estar repitiendo paradigmas o de estar vivenciando situaciones similares a las que vivimos en otras vidas. Voy a leer un pequeño texto en inglés que después lo voy a leer su traducción para continuar desarrollando esta idea. Most of us will never slow down and lead an examined life in the manner of the Togate philosophers, nursing introspective reveries, football by football. Acaba la traducción. La mayoría de nosotros nunca va a disminuir su ritmo de vida para llevar una vida de autoobservación del modo en que lo hacían los filósofos de la antigüedad, cuidando y observando los ensueños introspectivos uno por uno. Es decir, vivimos casi en automático, aún siendo niños, o
siendo niños de manera más automática que un adulto. Porque cuando somos niños nos interesa jugar, estar con nuestros padres, con nuestros amiguitos, con nuestros hermanos, mirar televisión, comer algo rico. Y no hay mucho más que eso. Pero no somos conscientes. Somos al revés, totalmente inconscientes y vivimos una vida de manera inconsciente y automática, sin saber que las cosas que estamos viviendo ya desde que somos muy niños tienen su origen en vidas pasadas. Entonces, al empezar a analizar esto con una profundidad que hasta ahora no me había planteado y que hasta ahora no había sentido la necesidad de hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el más mínimo detalle está relacionado con una vida pasada nuestra. Voy a dar un ejemplo personal. Creo que desde que mi madre quedó embarazada de mí, que yo empecé a ir a un club náutico en Buenos Aires con mi hermano, con ella, con mi papá. Tengo entendido que los primeros años cuando yo era tan chiquitita no iba, pero después sí. Y después seguí yendo toda mi infancia, mi adolescencia y primera juventud, hasta que me casé y un primer tiempo después de que me casé. Y cuando íbamos al club y ya éramos más grandes, cada uno hacía su vida en el club. Mi mamá y mi papá jugaban tenis, mi hermano también, yo a veces también, o hacíamos otros deportes, en verano íbamos a la pileta, etcétera, etcétera. Pero era como si el ir al club, cada uno tuviera vidas independientes. Al club que yo iba, les puedo asegurar que eran unas cuantas hectáreas, o sea, que era como, no sé, era inmenso, hermoso. Había un sector para comer, habían sectores para sencillamente sentarnos, charlar con amigos. Había un sector de canchas para jugar fútbol, básquet, vóley. En esa época y en Argentina, no sé, acá en Uruguay, se jugaba la pelota al cesto. Estaban las canchas de tenis, las canchas de bochas, etc. Es decir que entrábamos al club como una familia, pero en el club cada uno hacía su vida. Algunas veces los domingos nos juntábamos en el comedor a almorzar los cuatro, a veces con mi papá solo, a veces con mi mamá, a veces cada uno almorzaba con sus amigos. ¿Qué hay de raro en esto? Absolutamente nada. Es algo que así como lo hacía mi familia, lo hacían las miles o los cientos de familias que formaban parte
de este club. En mi caso particular, ¿qué tiene que ver eso con una vida pasada? Porque en una vida pasada también mis padres me dejaron de lado para que yo viviera mi vida sola. Es decir, de alguna manera me abandonaron. Y lo que hacían mis padres, de alguna manera, a ver, mis padres y los cientos de padres de otros jóvenes, porque no es algo que se vivía de esta manera, pero sí, cuando llegábamos al club, era como si mis padres me abandonaran en el club. Bueno, estás en el club, hacé tu vida. El hacer tu vida en el club era, estate con tus amigas, si tenías la suerte de que hubieran ido. En esa época, por supuesto, no existían los celulares, solo el teléfono público, cuando tenías la suerte de que funcionara, y si no, el teléfono en tu casa. Entonces arreglabas antes de ir al club con quién te ibas a encontrar. Pero a veces, si pasaba algo en el medio, ya no había forma de hablar con la otra persona. Resumiendo, en mi caso particular, ¿sí?, sin saberlo, por supuesto, durante años reviví el abandono. Y repito, no es que mis padres eran malas personas y me abandonaban en el club. No, de ninguna manera. Era algo que hacían todas las familias. Los padres estaban con los padres y los chicos o los jóvenes con los jóvenes. Pero ahora entiendo que de alguna manera lo que pasó durante esos años fue una repetición de una vida pasada o de más vidas pasadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por un lado, para saber qué partes de nuestras vidas son escenarios recreados por Dios para nosotros como parte de lo que tenemos que sanar, corregir o limpiar álmicamente hablando? No tenemos manera, salvo hacer como hacían los filósofos de la antigüedad, ir momento por momento, pensamiento por pensamiento, idea por idea, acción por acción, viendo qué tenemos que aprender. De alguna manera, en la práctica del mindfulness que nos trae al aquí y ahora y al estar presentes en cada cosa que hacemos, nos lleva a prestar una atención muy metódica del ser conscientes del aquí y ahora. Pero en este caso le estoy agregando algo más, algo que sé que es prácticamente imposible de hacer, porque nadie va a poder, o sea, nadie va a dejar de ir a trabajar o de atender su negocio o lo que fuera que haga para ponerse a agarrar un mapa, un bloc de hojas y ponerse a escribir
cada cosa que le pasó en su vida, porque de hecho no nos acordamos lo que hicimos esta mañana, cómo queremos acordarnos lo que nos pasó hace 40 años o hace 50, en mi caso. En otros casos será hace 20 o hace 30, no importa, es casi imposible. Pero, ¿cómo podríamos hacer para crear para nuestros hijos y nietos lugares donde puedan aprender a reconocer qué situaciones, qué personas, qué lugares, qué frases, qué ideas o pensamientos están relacionados con sus vidas pasadas? ¿Será posible crear un espacio para entrenar a las nuevas generaciones que están empezando sus vidas, para empezar a vivir de una manera más consciente y más despierta? Porque cuando yo pensé en la temática de esta charla, la pensé y la pienso como un despertar, como un renacer, como un volver a nacer a una vida que ahora entiendo el por qué me pasaron tales y cuales cosas, por qué reaccioné así y no reaccioné así, por qué dije lo que dije, por qué me relacioné con este, con esta, con aquel, etc. ¿Existe una forma posible de enseñar a las generaciones más jóvenes la manera de aprender a ver el por qué y el para qué de las cosas que les sucede y de cómo reaccionan a aquello que les sucede? ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 encuentros hablamos del tema del trauma y dijimos que el trauma no es el hecho en sí, es decir, no es el choque en sí, no es la violación en sí, no es el abandono en sí, sino que es lo que pasa, lo que sucede adentro de cada uno de nosotros a partir de eso que sucede en el exterior. Es decir, ¿qué pasa con nosotros cuando Dios no lo permita, tenemos un choque? En mi caso, creo que ya se los comenté, las 2 o 3 veces que he chocado en mi vida no fueron más, tampoco fueron menos, creo que fueron 3 veces que choqué, y una de esas fue como un choque como con un impacto importante. No pasó nada, nadie se lastimó ni nada, salvo que los autos quedaron mal. En mi caso particular se produjo un bloqueo, es decir, no me acuerdo de nada. Simplemente sé que hice una maniobra y ¡pa! Al segundo había chocado. Pero ese bloqueo produjo un trauma adentro mío. Un trauma que posiblemente después de ese choque despertó emociones en mí relacionadas con ese choque, que yo pude o no haber asociado al mismo. En este caso,
mi propuesta, que sé que es una propuesta muy audaz y es una propuesta muy compleja, es una propuesta muy difícil para mí misma también, es empezar a entender nuestra forma de vida y nuestras experiencias de vida como una continuación no resuelta de situaciones de vidas pasadas. Porque a veces no son solo las emociones las no resueltas. A veces son situaciones muy profundas. A veces son situaciones en relación al dinero. Hay veces que son en relación a una pareja. Hay veces que son en relación a una situación moral. A veces tienen que ver con el estudio, con el hacer, con el ser. Entonces, todos estos días me venía preguntando a mí misma, ¿cómo puedo ayudar a que otros vean? ¿Cómo puedo hacer que otros vean? ¿Y qué quiero que vean? Quiero que vean quiénes fueron a partir de las cosas que están viviendo y experimentando hoy en día. Porque es maravilloso y es un maravilloso que se logra después de un dolor muchas veces, de un sufrimiento. No crean que es algo tan simple y tan fácil, digamos, tan livianito de lograr. No. Sin embargo, es increíble y es la sensación que uno experimenta adentro de uno mismo, de libertad, de paz, de alegría, de amor por el Creador, por darnos la bendición de poder ver que quienes somos hoy día es la consecuencia no resuelta, no sanada, no corregida de quienes fuimos en el pasado. Y esa posibilidad de ver en el aquí y ahora, hoy 26 de julio de 2021, hace que a partir de hoy mi vida empiece por un nuevo camino, por el camino del saber, por el camino del ser, del saber quién es nuestra alma y de saber por qué nuestra alma eligió este cuerpo en esta familia para vivir todo lo que cada uno de ustedes y yo misma viví o vivimos para lograr sanar. Entonces, es algo que tenemos que intentar enseñar a ver. Tenemos que empezar
primero nosotros mismos a aprender a ver más allá de lo que nos sucede. Todos escuchamos infinidad de veces las frases, todo sucede por algo. Cada persona que conoces es un maestro o una maestra, o es un ser que viene a darte una información, o es tu compañero o compañera, o es tu alma gemela, etcétera, etcétera. Y cada persona que conocemos a lo largo de nuestras vidas tiene algo para enseñarnos. En cada situación que nos sucede pasa por algo. Todos, sin excepción, escuchamos estas frases. Pero si empezamos a leer estas frases en la letra chica, es decir, si empezamos a buscar el significado invisible atrás de cada una de estas palabras, vamos a empezar a ver que nuestras vidas empiezan a tener un significado y una evolución diferente. Empezar a ver desde una edad temprana ayudaría muchísimo en la evolución álmica de la humanidad. Hay ejemplos de niños que recuerdan hasta el más mínimo detalle quiénes fueron en sus vidas pasadas o en alguna vida pasada en particular, en general en la vida previa a la que están recordando. Pero usan esa información desde el punto de vista evolutivo, pero usan esa información desde el punto de vista evolutivo de sus almas para sanar y corregir, o la usan simplemente como un sentimiento o con un sentimiento de añoranza por una vida que se terminó para ellos y a la que quisieran volver. Todos hemos escuchado sobre casos en el mundo, sobre niños y niñas que estando en el colegio o con sus pares, de repente recuerdan otra vida, otra casa, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, la calle en la que vivieron, la ciudad, y está comprobado eso. Pero en lugar de utilizar esa información para su evolución en la vida actual, su sentimiento es de añoranza, de querer volver a ese lugar en donde ya no pertenecen, volver a ver a sus antiguos padres, por más que ahora tienen otro núcleo familiar, a veces otra realidad socioeconómica. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría si esos niños, hoy niños, que recuerdan sus vidas pasadas, usaran esa información, posiblemente acompañados de la guía de un adulto que pueda ayudarlos, para saber qué vinieron a sanar, por qué vuelven a reencarnar,
Sería maravilloso para todos y cada uno de nosotros en esta humanidad, en este cuerpo, en este aquí y ahora, que podamos saber, que podamos ver quiénes fuimos para saber cómo tenemos que continuar nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder evolucionar, para poder sanar, para poder cambiar, para poder ser mejores versiones de nosotros mismos. Y con suerte, para los que así lo sentimos, una vez que desencarnemos de esta vida, sea cuando sea, y eso en mi persona, en mi sentir, solo Dios tiene la potestad de decidir cuándo yo voy a dejar este cuerpo, ¿no? Para volver, para que mi alma vuelva a casa. Si logramos sanar, si logramos evolucionar y corregir todo lo que tenemos que corregir, nuestras almas quedarán en casa y ya no tendrán que volver a reencarnar. Ese es mi sentir personal. Cada uno este tema lo toma desde su punto de vista. Este es mi punto de vista, no es que yo quiero imponerle ningún punto de vista a nadie, de ninguna manera. Este es mi punto de vista. Mi sentir es que cuanto más logre sanar yo a partir de ahora, teniendo todas estas posibilidades, más pura va a quedar mi alma, más sana. Y no porque yo sea ninguna santa ni nada, para nada, sino porque entiendo que estoy empezando a saber y estoy empezando a poder sanar y corregir. Obviamente que me faltan años luz para seguir trabajando en mí misma y poder sanar y corregir todo lo que me queda. Pero el empezar a ver ya es un pequeño gran paso. Vamos a dejar este encuentro por acá y los dejo con esa inquietud de pensar, y me gustaría que me lo hicieran saber realmente. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten respecto a esa idea de saber y de poder guiar a los más pequeños a través de las cosas que van viviendo, a través de la forma en que reaccionan en su carácter? Ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos a ver esta vida como una continuación, como una posibilidad importante y extraordinaria para poder sanar, corregir y evolucionar. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, en una semana. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo, por escucharme y por compartir
este video. También, como ya se lo repetí, si ustedes le ponen like, YouTube va a entender que estos videos son, son bienvenidos y YouTube va a empezar a compartirlos con más público en otros lugares del mundo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.